El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. El ciego Bartimeo. Esta perícopa de San Marcos tiene mucho de qué reflexionar, pero solamente veamos algunos cuantos puntos que nos sirvan para esta semana caminar en la fe, en el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, hemos de saber por la historia y por las Sagradas Escrituras que la primera comunidad de Jesucristo, sus primeros discípulos, después de su muerte y resurrección, el pueblo judío les había apodado los del camino. No se llamaban cristianos ni católicos, tenían el apodo los del camino, porque habían emprendido un camino distinto al camino que llevaba el pueblo judío. Y en cierta manera, porque Jesús en algún pasaje de San Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el Evangelio de San Marcos se escribió entre los años 50 y 52. Esto quiere decir que Jesucristo ya había subido al Padre. Y por eso se les llamaba los del camino, no tenían un nombre específico. Y el ciego Bartimeo se encontraba por su ceguera a la orilla del camino. Sin duda que ya había escuchado hablar de Jesús. Y cuando este ciego había oído hablar de Jesús y luego se da cuenta que donde él estaba pidiendo limosna, impedido por su ceguera, era limosnero, y se da cuenta que por ahí va a pasar Jesús, del cual él había ya escuchado bastante, y sin duda su fe había crecido en la persona de Jesús, pero su ceguera le impedía acercarse a él. Solamente a oídas empieza a gritar. No empieza a decirle, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es una petición, una oración muy hermosa, porque le dice: ten compasión de mí. La palabra compasión está compuesta por dos términos: padecer con.
compasión. Esto quiere decir que el ciego le está diciendo: Jesús, hijo de David, padece conmigo, siente lo que yo estoy sintiendo. Le pide compasión, que padezca con él, que sienta esa privación, esa ceguera. Y a eso vino Jesús. Tomó nuestra condición humana para padecer con nosotros. Y cuando el ciego Bartimeo le hace esta petición, esta oración al Señor, entonces la gente lo quiere callar. No acepta la gente que esté gritando ni que se esté dirigiendo a Jesús. Pero Jesús, que vino a escuchar las necesidades del hombre, Jesús no le dice a la gente: hey, déjenlo. Hey, ¿por qué lo reprenden? ¿Por qué lo callan? No. Jesús es indiferente a esa actitud de esas personas que quieren callarlo. Simplemente Jesús, dice el evangelista San Marcos, que se detiene y les dice a la misma gente que lo está callando: llámenlo, llámenlo. Si a los seguidores de Cristo se les llamaba los del camino, y el ciego está a la orilla del camino, no está dentro del camino, ni al margen del camino, esto quiere decir entonces el evangelista San Marcos, que es muy detallista, que el ciego no estaba dentro de los seguidores de Cristo, no estaba dentro de ese camino, no estaba dentro de los discípulos del Señor. Tenía un impedimento, su ceguera, y la ceguera le orillaba a estar a la orilla del camino y lo convertía en limosnero. ¿Qué enseñanza podemos sacar de este primer punto? Preguntarnos nosotros: ¿yo estoy dentro de este caminar en mi vida cristiana? ¿No estaré al margen con mi indiferencia religiosa, con mi apatía, con mi flojera? Preguntarnos: ¿no seré como el ciego Bartimeo, que estoy a la orilla de ese caminar donde Cristo me ha llamado por medio del bautismo? Y también dice, segundo punto, que el ciego empezó a gritarle a Jesús. ¿Qué tanto le hablamos nosotros al Señor? ¿Qué tanto le pedimos que nos quite la ceguera, si no física, pero puede haber una ceguera espiritual que nos impide estar dentro de ese caminar en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es esa ceguera que yo puedo traer que me impide vivir mis compromisos bautismales? Hemos de saber, hermanos, que el pecado nos hace ciegos espirituales, porque el pecado embota nuestra mente. Tanto así que a veces somos incapaces de reconocer el pecado en nosotros. Y hoy en nuestros tiempos concebimos que todo está permitido. Como ya todo está legalizado, entonces ya todo es permitido, nada es pecado, y entonces entre más pecamos, nuestra inteligencia nos hace más ciegos para poder descubrir esa ceguera espiritual que nos impide caminar en un camino de conversión, de santidad. ¿Cuál será esa mi ceguera, como el ciego Bartimeo, que también me lleva a ser limosnero? Pero ¿cómo limosnero, Padre? Que cuando yo tengo una necesidad y mi ceguera es tan grande por causa de mis pecados y no estoy dentro de ese caminar en mi vida cristiana, ando limosneando. Que alguien me remedie mis problemas, que alguien me diga cosas bonitas. ¿Y cuánta gente ciega espiritualmente como Bartimeo anda limosneando y anda yendo con gente
que les adivinen la suerte, que les hagan limpias. Sí, les van a hacer limpias, pero de bolsillo. Que les pasen las ramas, los árboles por todo el cuerpo y los huevos también. No se rían, los de gallina. Mal pensados, los de gallina. Andan yendo a que les lean las cartas. No sales de tu casa si no lees el horóscopo. Andas yendo a que te lean el tarot. Gente limosnera, ciega, que está a la orilla de sus compromisos bautismales, está como el ciego Bartimeo, limosneando. Quien le resuelva sus necesidades, sus problemas. Y de este tipo de gente, hermanos, hay mucha. Tanto así que han surgido muchos charlatanes que hasta en los medios de comunicación aparecen y pagan el tiempo aire. Y ahí está la gente llamando por teléfono, que después te viene el recibo bien cargadito por unos cuantos minutos, porque andas limosneando. ¿Quién te solucione problemas? Porque no estás dentro de tu caminar en la fe. Tercer punto. Cuando Jesús le dice a esta gente que lo callaba, llámenlo. Llámenlo. Y la gente va y le dice, hey, ánimo, te llama. Al que le estás hablando ya te está llamando. Y el ciego Bartimeo escucha este llamado y responde. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha llamado, hermanos, en nuestra vida diaria? Y nosotros, ¿cuántas veces no hemos respondido a ese llamado? Porque estamos demasiado ocupados con nuestras cosas, con nuestras actividades, o demasiado ocupados con nuestra manera de ser, que no escuchamos el llamado del Señor a acercarnos a Él. No queremos dejar donde estamos, a la orilla del camino, cuando el Señor nos llama día con día, pero la ceguera nos impide también ver en los acontecimientos de nuestra vida que Jesús nos llama día con día. El Señor te puede llamar en la paciencia, en la caridad, a través de tu vida matrimonial con tu cónyuge. ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo te relacionas con él? ¿Qué tanto bien le haces? Casi la mayor parte de la vida matrimonial es pelear, alegar, sacarse en cara, reprocharse, estar espiando a la otra persona qué hace, qué no hace, y sacarle en cara lo bien que está haciendo por ti. Y ahí el Señor te está llamando a la caridad, a la paciencia, al servicio. Tú que tanto sirves a tu cónyuge, pero ¿qué tanto le exiges que Él te sirva? ¿Tú le sirves? ¿Tú respondes? ¿Correspondes? Y hoy el ciego Bartimeo responde a ese llamado. Cuarto punto. ¿Qué actitud toma el ciego? Sí, me está llamando. Dile que ahorita voy. Nomás me desocupo de aquí porque me va a llegar una buena limosna. Me están dando ahorita limosna. ¿Qué hace el ciego, hermanos? Dice el evangelista San Marcos que de un salto tiró el manto y se puso a los pies de Jesús. De un salto tiró el manto y se puso a los pies de Jesús. Hemos de saber históricamente que el manto que usaba el pueblo de Israel no era una tela de adorno, no era una tela de adorno. El manto que usaba la gente del pueblo de Israel era una tela especial, tanto así que servía como cobija y para taparse de la lluvia. Era una tela resistente, como hoy conocemos las lonas,
que no tan fácil pasa el agua, la humedad. El manto era una tela especial, que no era un simple adorno. Para el pueblo de Israel, el manto era su cobija y su casita para taparse de la intemperie, porque como no había transporte como el de nuestros tiempos, ni tren ligero, ni nada de eso, la gente iba de un lugar a otro a pie, y donde les agarrara la noche, ahí se quedaban, y el manto era su refugio. Y cuando el ciego sabe que el Señor lo llama, dice el evangelista San Marcos, que es muy detallista, tiró el manto. No dice, lo dejó y lo puso ahí acomodado para volver por él. Dice, tiró el manto. Y decíamos, un manto pesado de tela muy especial. No le importó su manto, no le importó con lo que se tapara la intemperie, su refugio, no le importó. Lo tiró y respondió y fue a dar por un salto a los pies de Jesús. Hermanos, este ciego tiró su seguridad, tiró con lo que se refugiaba, no le importó, lo tiró. Y no dice más adelante que volvió por él. ¿Cuál es nuestro manto con el cual nos refugiamos? ¿Cuál es nuestro manto del cual nos hacemos dependientes? ¿Cuál es nuestro manto del cual nos pesa y nos impide ir al llamado de Jesús? ¿Cuál es ese tipo de manto que a ti y a mí nos impide responder al llamado de Cristo? ¿En qué nos estamos refugiando? ¿En quién estamos confiando? ¿Qué es lo que tenemos que tirar para poder responder al llamado de Cristo? ¿Cuál es ese pecado con el cual nos hemos tapado y ha sido ya nuestro traje de diario que no queremos tirar? ¿Cuántas personas su pecado lo hacen como parte suyo y no quieren dejar ese pecado? No se quieren acercar a la confesión porque saben que tienen que tirar ese manto, ese pecado. Ese manto al ciego le impedía caminar por lo pesado. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos impide caminar hacia Cristo? ¿No serán muchos mantos, muchos pecados pesados, mucho egoísmo, mucha soberbia, mucha vanidad, mucha infidelidad, muchos pleitos, muchas envidias, mucho estar sacando en cara a la otra persona? Como también hay personas que dicen, este es mi cuatacho, este es mi amigo. ¿Por qué? Porque se tapan con el mismo manto, se tapan con la misma cobija. Y cuando una persona es parte de tu pecado, te ayuda a pecar, te ayuda a hacer escándalo para los demás, no es amigo, no es amiga. El amigo te ayuda a tener una imagen de santidad y emprender un camino de santidad. El verdadero amigo, la verdadera amiga, no te lleva por el pecado que te puede alejar de Cristo, mucho menos te invita a caminar a que seas signo de escándalo ante los ojos de los demás. Por eso hay que distinguir amigo y camaradería. Y la mayor parte a veces son camaradas, que son cómplices porque nos tapamos con el mismo manto, sin importar que seamos escándalos para los demás. ¿Cuál es ese manto con el cual yo me tapo, me impide caminar, o también hago que otros se tapen siendo cómplices conmigo de tales o cuales pecados? Dizque amigo de parranda, amigo de borrachera,
¿Cuál es ese manto con el que nos tapamos, hermanos? Quinto punto y último, para no dormirlos. Dice el evangelista San Marcos en esta perícopa que en cuanto Jesús le recobró la vista, ¿qué hizo este hombre ya con la vista recobrada? Muchas gracias, Señor, qué bueno que me escuchaste. Mira, ya puedo ver. Adiós, luego nos vemos, porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué dice el evangelista? Lo empezó a seguir por el camino, es decir, ya pudo entrar en ese caminar siguiendo a Jesús. Cuando el Señor nos hace un favor, nos concede un milagro, ¿entramos en ese caminar del compromiso de nuestra vida? ¿O simplemente decimos, Señor, aquí está lo que te prometí, gracias por el milagro, aquí están tus 5 veladoras, te voy a pagar la manda que te hice y gracias por ese comercio que hice contigo, me das y te doy, no me das, no te pago? Porque a veces así hay gente que se nos acerca y dice, oiga padre, yo le pedí al Señor un favor y no me lo concedió, pero le prometí esto, ¿tengo obligación de pagárselo? Le dije, mira, el Señor no necesita de tu limosna, no necesita de tus veladoras, no necesita de tus mandas. No estoy en contra de esto, es bueno, pero siempre y cuando nos sirva para entrar en un compromiso de vida. Porque a veces nos conformamos con, me diste, te pago, adiós. El Señor no vino por lo que le ofrecemos, el Señor vino por nosotros. El Señor vino a salvarnos y nos invita hoy a entrar en ese camino de seguimiento en nuestra vida diaria. Hermanos, hoy en esta Santa Eucaristía pidamos al Señor que nos conceda la gracia de descubrir nuestra ceguera, de saber tirar ese manto, eso que nos pesa, ese pecado, de saber responder al llamado de Cristo, de saber tirar eso que nos pesa y nos impide caminar hacia Cristo y comprometernos en nuestra vida cristiana diaria en un caminar constante de santidad y de conversión. Y esto empezando en nuestra propia casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus nueras, con tus yernos, con tus nietos. No vayamos a ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Que así sea.